Bien, quisiera agradecer también a quienes nos acompañan esta tarde en la mesa, ¿no? Y quienes van a comentar el libro que hoy día presentamos, a Carelia Cerda, a Víctor Tapia y Ana López, ¿no? Por cierto, agradecer a José del Pozo, que viene desde lejos para esta ocasión y que por cierto debe ser como una doble celebración, ¿no? El hecho que él esté aquí, el hecho que esté presentando un nuevo libro con nosotros y también, por qué no decirlo, el tema, la invitación que nos hacen, ¿no? A leer o a releer desde una perspectiva distinta en nuestra historia, la historia de Chile. Conversaba antes con algunas de las presentadoras, algunos presentadores. Hay varios que vienen de lejos, no tan lejos como José, pero vienen de lejos, lo que también un bonito encuentro. Bueno, José ya es un autor de la casa, este es el tercer título que hacemos juntos, y quinto. Me están sacando. Algo pasó. Él va a tener que rectificar eso. Y yo tendré que reconocerlo. El quinto. Y para nosotros un libro esperado, deseado, empujado durante mucho tiempo. Si bien tenemos varias historias de Chile, bueno, lo señala, ¿no?, el autor en el prólogo. Nosotros tenemos varias historias de Chile y que tienen distintas perspectivas. Yo creo que lo más contundente, digamos, es, por ser una historia general, son los 5 volúmenes de la historia de Chile de Gabriel Salazar y Julio Pinto, que ya tiene algún tiempo y que de alguna manera viene a instalar una perspectiva distinta de la historia, ¿no?, que era también nuestro interés, porque no se trata de cualquier historia. Las historias tienen un punto de vista, tienen una perspectiva, ¿no? Ciertamente hemos quedado muy contentos con cada una de estas historias de Chile, pero pensábamos que necesitábamos, ¿no?, un compendio sintético cuando ya hicimos esos 5 volúmenes de una historia general, una historia de Chile general, para un amplio público, o sea, que saliera el tema de la academia, se abriera al amplio público, y fue esa idea la que perseguimos. Algunos historiadores nos dijeron, pero ¿cómo si ya hay varias historias de Chile hechas? ¿Para qué otra más? ¿No? Nosotros insistíamos, hasta que nos encontramos con José y volvimos con nuestro canto y dijo ya, sí, o sea, José asumió el desafío de esta historia de Chile. Lo que nos puso muy contentos, por cierto, porque sentimos que, o sea, así como estaba la historia de Sagredo, que nos enseñaba la de Villalobos, a nosotros nos faltaba ahí algo, no, había otras cosas que decir, ¿no? Había otra perspectiva que trabajar. Bueno, esta propuesta que hace José, la novelita, tiene mucha actualidad, por cierto, y tiene su particularidad, ¿no? Y yo creo que tiene una particularidad necesaria para el tiempo que vivimos, ¿no? José asume entonces el desafío y, como bien señala en el prólogo, señala que toda historia parte siempre del presente, ¿no? Cierro las comillas. Y él se ha detenido en ciertos aspectos, en 3 aspectos, ¿no?, pero el más fuerte, el primero, en 3 aspectos de lo que ha sido una constante en nuestra historia de Chile, o lo que han sido constantes en nuestra historia de Chile, ¿no? A grandes rasgos, un tema insoslayable, el tema de la desigualdad. Y bueno, de ahí la bajada de título de esta historia de Chile. Esa es la perspectiva que prima dentro de la propuesta que nos hace. Y el tema de la desigualdad, que está mirada desde el presente, que es un tema latente, ¿no?, que estalla, por eso el estallido del 2019, se revuelve, vuelve a mirar hacia atrás, ¿no?, y se hace insoportable de alguna manera las expresiones de esta desigualdad,
Y eso es el reflejo de la revuelta de octubre, y desde allí, de alguna manera, pone el foco José en esta historia de Chile para volver a mirar hacia atrás. Y volver a mirar hacia atrás casi desde el principio, o lo que podría ser desde el principio. En tal sentido, es tremenda hazaña, ¿no? Porque son 280 páginas. 81. 281 páginas. Y es un tremendo esfuerzo de síntesis, que yo creo que queda muy bien reflejado el propósito que se ha planteado. Y la desigualdad, bueno, cuando las cifras son claras, señalan las cifras del Banco Mundial y son las cifras que han estado circulando este último tiempo, en que Chile ocupa el lugar 21 de 150 países más desiguales. Y sin embargo también está puntea dentro de los países casi que tiene cifras como países desarrollados, ¿no? Con un producto interno bruto, con un, ¿cómo se llama? Ingreso per cápita. ¿Ah? ¿Ingreso per cápita? Claro, con un ingreso per cápita altísimo, que lo quisiéramos cada uno de nosotros en realidad, pero que no se refleja en nuestras vidas, ¿no? Porque esas cifras están muy concentradas, ¿no? O sea, hay un 1% que usufructa todo eso, y el 99% somos todos. Y eso marca, ¿no? La historia de este último tiempo, que se ha acentuado mucho en estas últimas décadas, pero ha sido de alguna manera una constante, y eso es lo que demuestra José en este libro. Y una desigualdad que no se manifiesta solo en términos económicos, sino que también se manifiesta en términos culturales, políticos, sociales, ¿no? Y bueno, de ahí nuestra mentalidad, ¿no? Nuestra mentalidad machista, colonizada, de alguna manera, clasista y racista, ¿no? Y de la que lamentablemente todos de una u otra manera tenemos que enfrentar eso y luchar con eso. Un segundo aspecto que José aborda, el tema de la democracia. O sea, Chile, país súper ordenado, ¿no? Democrático, no tuvo tantos problemas como tuvieron el resto de los países latinoamericanos. Y bueno, en él se hace la pregunta: ¿qué tan democrático efectivamente somos? Revisando nuestra historia. Y de alguna manera da cuenta que esa democracia es pobre, ¿no? Es lo que se ha venido a llamar una democracia de baja intensidad, ¿no? También se vincula con el tema cultural, social, económico. Y la tercera línea de trabajo es que él plantea la permeabilidad cultural que ha tenido nuestra historia, ¿no? Nadie se hace solo, por cierto, ¿no? Pero él señala que hay una emoción muy nuestra permeabilidad, tanto cultural, económica y política, ¿no? Que se expresa en varios hechos y procesos que están directamente relacionados, ¿no? Con tendencias, presiones e intervenciones, ¿no? Que han venido desde afuera. Eso es el eje que articula, ¿no? Esta historia, y que tiene también componentes de las expresiones culturales que ella arroja, y así como tiene fragmentos de canciones, poesía y otros, que hace bastante más próxima a esta historia. En tal sentido, yo creo que, y a nosotros nos pone muy contentas eso, que cumple un poco el propósito, y que ya lo ha demostrado José en la historia de América Latina, ¿no? Que también era un compendio y que yo creo muy bien logrado. Esto está en la misma línea. Yo creo que cumple, y eso nos alegra, el afán divulgador que tiene este libro, y que debería tener el conocimiento en general, porque si no, la brecha, digamos, entre el saber académico, el saber intelectual, respecto del saber popular, ¿no? En un lenguaje, sin desmerecer, por cierto, el trabajo académico, ¿no?
de repente queda un poco encriptado, ¿no? Y viene a ser solo para quienes entienden ese lenguaje. Y el propósito nosotros cada vez es decir, abrir estas reflexiones, ¿no? Y ojalá hacerlas lo más amable posible para todo y toda quien quiera y tenga el interés por conocer y por hacerse las preguntas necesarias para el tiempo que vivimos, ¿no? Porque es la única manera de ir en búsqueda de esa respuesta, ¿no? Pero para eso tenemos que saber y tenemos que comprender. Y yo creo que también eso es nuestro afán en cuanto a editores, ¿no? Y esa es nuestra invitación también a las y los autores, ¿no? Y en tal sentido, nuestro doble agradecimiento a José, porque creemos que este libro logra ese propósito, ¿no? O sea, el empeño que has puesto en esto, sin duda apunta a ese objetivo. Y esperamos que las y los lectores ratifiquen, ¿no? El logro de ese propósito. Bueno, nos pone contenta y contento la mesa que se ha constituido para la presentación de este libro, porque también son las nuevas generaciones las que pueden, a quienes hemos invitado y las que pueden comentar este texto, son los primeros receptores de esta obra, y nos interesa mucho, o sea, saber cómo se lee eso, porque el diálogo intergeneracional también es muy necesario, ¿no? En tal sentido, gracias a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación, y estamos deseosos de saber cuál ha sido esa lectura y qué les aporta, ¿no? Ustedes son efectivamente los primeros lectores de esta obra. Sin más, solo agradecimiento, José, agradecimiento por este trabajo que fue arduo, como él señalaba, fue un parto difícil. Entre medio tuvimos pandemia, tuvimos disfrol, tuvimos una serie de inconvenientes como pruebas que teníamos que pasar. O sea, se transformó casi en una saga. Y que se hacía difícil llegar al término. Pero ya, aquí estamos celebrando la aparición de este libro y esperamos que encuentre a sus lectores y le haga sentido, ¿no? Esta mirada de nuestra historia y abra preguntas y ojalá abra interés por ir en busca de la respuesta, ¿no? Espero. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar acá conociendo la obra del profesor José desde hace mucho tiempo, la importancia que ha tenido su estudio, como conocemos, sobre Latinoamérica y el Caribe y la historia del vino chileno también, ¿cierto? Que conversábamos que hace tantos años tuve la presentación de ese libro. Agradecido también de que, justamente como plantea una de las cosas de este libro, nos hayan podido invitar a nosotros también, que venimos de la zona norte, del norte grande, y esta idea también de salir un poco de Santiago. Yo creo que es importante expandir el conocimiento hacia esa zona. Y también agradeciendo el tema de, yo creo que este recambio generacional, que también es bueno darle esa mirada, de repente que sale un poco de esquema un poco más cerrado, podríamos decir. El libro, en general, de muy bonita lectura, muy interesante. Es un libro que uno queda pegado, como se dice, y lee sin darse cuenta. Eso es muy importante también. Se nota la experiencia y la pluma del profesor, al no centrarse tanto, y justamente partía por eso, ¿cierto? Cuando uno rememora las grandes compilados de historia chilena, se resume o se remite a Villalobos, a Barro Arana, al profesor Sagredo más contemporáneo, pero siempre tiene una estructura bien, muy centrada en lo político, ¿cierto? Muy centrada en lo político, en lo económico, cosa que este libro no escapa a ese análisis, pero sí se agradece esa mirada que abarca un poco más ese enfoque, sobre todo desde el punto de vista de las migraciones, por ejemplo, que es súper importante, lo cultural. Y algo que rescato mucho de los capítulos también es salir de esta idea
del nacionalismo metodológico, entre comillas, o de mirar siempre a Chile como esta isla, esta idea de esta isla, ¿cierto? Perdón. ¿Escucha bien? No, sí, Ah, ya. se escucha bien, perdón. Y justamente eso se refleja en el libro, una mirada que lo dice el mismo profesor, tratar de ver la región también, ver otros fenómenos que puedan acompañar y que nos puedan dar cabida a expandir el análisis. Y también desde, podríamos decir, historia mundial o otras perspectivas. Eso también se ayuda a entender también cómo esos procesos se viven en Chile. Bueno, a través de estos tres ejes que plantea el profesor al principio, que podríamos decir como el primero preguntarse, es decir, la idea de si existe un régimen democrático en la historia de Chile. También sobre el racismo y el clasismo, como una forma también bien propia de nuestra sociedad, muy relacionado al impacto de la conquista y colonización. Y por último, el tema del contexto regional, que ya lo dije, y otra mirada que me parece bien precisa, que es un poco ir viendo el devenir del ejército y de las Fuerzas Armadas en Chile como un ente que lo dice por ahí en algunas partes, ¿cierto? Autónomo, muchas veces funcionando fuera de estos límites de la institucionalización civil. Eso es bien interesante también. Otra cosa que se agradece, creo yo, que es la mirada a lo contemporáneo, al presente, desde la historiografía. Yo creo que muchas veces desde los historiadores e historiadoras se han alejado un poco de la historia del presente y tan del presente, ¿cierto? En 2019. Pensaba, reflexionaba yo con este mazazo que nos dio la nueva elección de constituyente, ¿cierto? Entender nuevamente el tema de la desigualdad tan presente, lo pensar desde los medios de comunicación, ¿cierto? La propiedad de los medios de comunicación también es un punto en este país de bastante desigualdad. Y se trata un poco, ¿cierto? Esa contingencia es bien importante la mirada historiográfica. Entender esto como un proceso que ayuda a entender un poco esta realidad, este presente que estamos viendo ahora tan convulsionado, ¿cierto? Lo mismo también pensado hoy día o hace poco, ayer, con el tema del royalty minero, la aprobación del royalty minero y los beneficios que ojalá, después de tanto también este discurso que lo hace desde el punto de vista económico de la minería, y desde el centralismo, ¿qué va a pasar si este royalty minero se va realmente ver reflejado en las regiones donde se sufre el extractivismo minero? Es un tema que a mí me interesa harto, Norte Grande sobre todo. Entonces esa mirada creo yo que se ve bien reflejada en el libro y se agradece. Llegar hasta 2019, bueno, al final de la conclusión, no voy a hacer spoiler, pero se refiere un poco al tema también de la votación de lo que fue la Constitución, ¿cierto? Claro. Y eso es bien interesante, salir de las aristas tradicionales de análisis, pero justamente no dejando de lado los análisis de la estructura política y económica y social, que creo que es bien importante. Ya hablando en el contenido mismo del libro, se puede apreciar en cada uno de los capítulos este enfoque o esta mirada que le da el profesor respecto a la desigualdad, sobre todo, ¿cierto? Y a esta idea del régimen democrático, entre comillas, que existiría en Chile. Y también analizando o problematizando la mirada de otros historiadores. Yo creo que eso a mí me llamó bastante la atención y se agradece también, porque muchas veces estos compendios de historia general dialogan poco con las opiniones de los otros historiadores y historiadoras. Y yo creo que no con un tema de una crítica, sino como sustentando los propios argumentos a través de repensar estas lecturas, sobre todo del siglo XIX, las visiones de Barros Arana, por ejemplo, bastante racistas, por decirlo, clasistas, hasta llegar hasta los historiadores del presente, donde se puede ver o se notan diferencias y similitudes con lo que plantea el profesor. Eso, como esta historia lineal, también es súper interesante. ¿Cuánto tiempo? Vale, vamos bien. Me paso de repente, así que mejor tener. Otro punto es que en esta división que se hace por hartos capítulos y subtítulos, se nota bastante un manejo de los datos, pero también de una interpretación
historiográfica que llama la atención en ciertos aspectos que uno no lo había notado en otra historia, en otros compendios o historias de Chile. A dar algunos ejemplos, por ejemplo, partiendo de los pueblos indígenas, ya es algo que es llamativo, pero entendiendo también la importancia que tiene nuestra idiosincrasia, nuestra constitución identitaria, lo que fueron estos pueblos, sobre todo hablando nuevamente del Norte Grande, la importancia que tiene culturalmente el legado que dejaron. También cuando ya avanza al tema de la conquista, es súper llamativo cómo se plantea este tema de la geopolítica un poco, ¿cierto? La lejanía que tiene nuestro país de los otros centros, podemos decir metrópolis, eso comprenderlo también en el devenir de Chile, y entender también al indígena como la fuerza de trabajo, ¿cierto? Una fuerza de trabajo que después quizás se va a permitir esta idea de desigualdad, ¿cierto? El tema demográfico, una tragedia demográfica. Habla el profesor sobre este periodo, que yo creo que es bien también llamativo que se plantee de esa forma. Pasando después a la conquista, yo creo que en el periodo de la conquista y derrota, conquista o derrota, se plantea, ¿cierto? Y yo creo que ese análisis que se ha ido dejando, bueno, ahora se ha retomado un poco el tema de la historia colonial, ¿cierto? Entendiéndolo también como parte fundamental de nuestra construcción histórica. Y en ese capítulo el profesor también profundiza en este tema de que ahí son las bases, podríamos hablar de esta idea racista o clasista de la historia chilena, en el sentido de la separación, de la segregación con el otro, de forma bastante clara. Sigue avanzando, ¿cierto? En esta reedificación, y estoy hablando de los puntos que más me llamaron la atención, el tema de la independencia también, cómo entender este periodo en esta pugna entre Santiago y región, y cómo Santiago, la clase, él dice la clase dominante de Santiago, entiéndase todo, va a ganar, entre comillas, tener el poder político y económico, bueno, como el paraíso se dialoga un poco más, pero cómo rápidamente Santiago va a llegar a tener el poder que va a detentar desde mi punto de vista hasta el día de hoy. Y así van avanzando los capítulos a través de un análisis bastante certero desde el punto de vista económico, también, que es algo que a mí me llama bastante la atención, respecto a esta desigualdad, también esta desigualdad con la propiedad podríamos decir, de las minas, de los bancos, el papel de los migrantes, el tema del sur, ¿cierto? Que es súper llamativo, cómo esta mal llamada pacificación de la Araucanía reconstruye su idea económica. El tema del salitre, del cobre, la minería como siempre, ¿cierto? Con un papel preponderante, pero sin desmerecer tampoco el análisis de otros sectores, ¿cierto? Industrial, manufacturero, bueno, el tema del vino que lo he explorado bastante, por lo que es súper interesante esta mirada desde el punto de vista económico. Estoy con las compañeras que desde el punto de vista cultural pueden referirse más en eso. Y ya partiendo desde los gobiernos, bueno, del gobierno de la democracia cristiana, la UP, y después todo el periodo más contemporáneo de dictadura, concertación y hasta el día de hoy, también busca no solamente el tema de plantear datos, ¿cierto? El dato por el dato, sino que un análisis que es bien certero, cómo desde la historia reciente se puede entender también lo que somos el día de hoy. A grandes rasgos, una obra bastante completa, y yo creo que sería bien interesante lo que planteaba también abre un poco esta, podríamos decir, burbuja académica en el cual los trabajos al fin y al cabo giran en torno a los mismos académicos y académicas. Este libro yo creo que rompe un poco con eso, no dejando de lado la rigurosidad, obviamente, del profesor, pero dialogando también con las futuras generaciones. Yo creo que es un libro que perfectamente puede ser material de consulta a nivel educacional en nuestro país, porque está bien escrito y es bien afable y bien amable de poder entender, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo creo que eso apela también, dar un poco otra mirada a partir de estos ejes, y que el profesor también yo creo que nos tenía acostumbrado. Recuerdo el libro Historia de América Latina también toma el tema de las migraciones bien importante,
y entender a Chile también en la región y en el mundo. Eso a grandes rasgos.